Hola, sabía que te iba a encontrar por aquí. Soy Gerardo Teller y el día de hoy eh, voy a platicarte de las enfermedades psicosomáticas. Yo siempre he pensado, y bueno, no solamente yo, sino también los chinos y algunas otras culturas, siempre han achacado las enfermedades físicas con algún malestar o con algún sentimiento reprimido. Y obviamente cuando este sentimiento se vuelve muy grande o de alguna manera nos rebasa, pues nos enferma. Y según el área de donde tengamos la afección, pues de alguna manera es el sentimiento que está ahí guardado. De hecho, bueno, ya sabes, los chinos de repente ponen acupuntura para hacer fluir bien la energía y poder pues liberar esos canales de energía que también se bloquean, ¿sabes? O sea, la verdad es que bloqueamos también nuestras vías energéticas. Y bueno, la verdad de las cosas es que esto tiene que ver mucho con esos sentimientos que se reprimen o con esas cosas que se guardan. La verdad es que para también poder sanar o para poder brincar una enfermedad muy somatizada, psicosomática, pues lo que hay que hacer es confiar y respirar, ¿sabes? O sea, pareciera extraño, pero finalmente hay que confiar, hay que respirar para que también ubiques, identifiques el sentimiento que te embarga y lo puedas expresar. Y al irlo expresando, al irlo desahogando, vas a ver cómo realmente empiezas a curarte de esa afección. Te voy a poner unos ejemplos, por ejemplo. Cuando de repente tenemos dolor en la cabeza, que de repente empezamos a tener dolorcitos de cabeza, tiene mucho que ver con las dudas, ¿sabes? Como de que de repente nos embarga la duda, pero no preguntamos, pero tampoco, ¿sabes? O sea, esos dolores frecuentes de cabeza tienen que ver con dudas. Ahora, la verdad es que son dolores también moderados, no te creas que son migrañas, porque mucha gente luego tiene migrañas y ahí sí puede haber un problema más neuronal, ¿no? Pero cuando tenemos ese dolor de cabeza, que a veces hasta con un par de aspirinas se quita, la duda es que te está atormentando. Y obviamente para resolver una duda, pues tienes que hablar, tienes que preguntar, ¿no? Hablando de preguntar y de hablar, pues también vienen las afecciones en la garganta, ¿sabes? Cuando tienes esa molestia en la garganta, esa raspera, inclusive, ¿sabes qué? Esas aftas que nos salen luego en los labios, en la boca, tienen mucho que ver precisamente con cosas que quieres decir y no puedes decir. Aquí también hay una connotación especial. Esto se acrecenta o se recrudece cuando estás con la persona a la que se lo quieres decir, pero finalmente por algo no se lo dices. A veces no decimos algo porque pensamos que podemos arruinar una amistad, o pensamos que podemos meternos en algún problema, o pensamos que podemos causar o simplemente nos da pena o no sabemos cómo decirlo. Entonces, para liberarnos de esa molestia, pues hay que hablar. La verdad es que hay que decirle a esa persona lo que te tiene molesto, lo que de alguna manera, esa actitud que ha tenido al paso del tiempo que a ti te ha ido molestando y que cada vez que estás con esta persona te viene esa molestia en la garganta, o llegas a tu casa y te das cuenta que tienes una úlcera en la boca, ¿no? Entonces, finalmente aquí lo que hay que hacer es hablar con esa persona. Si realmente esa persona es tu amistad, hay un sentimiento recíproco, seguramente van a encontrar la manera de poderlo subsanar, de poderlo arreglar, ¿no? Hay también dolores en el pecho que no tienen que ver con el corazón, porque finalmente ese dolor del pecho significa mucho orgullo. Hay tanto orgullo metido en tu pecho que se está manifestando con esa presión, con ese dolor. Aquí la verdad es que tienes que analizar efectivamente qué estás haciendo mal, porque cuando nos llenamos de orgullo es cuando verdaderamente no pedimos una disculpa o no queremos reconocer algo.
Regularmente también esto está muy asociado con la familia, ¿sabes? A veces nos enojamos con papá o con mamá y de repente no nos quitamos de nuestra posición y nos vamos llenando de orgullo, ¿no? Y de repente te das cuenta que en un mes, 2 meses, 3 meses, empiezas a sentir ese dolor de pecho. Que acuérdate que te dije que no tiene que ver con el corazón, sino con el pecho en general. Así es que bueno, la verdad es que, pues si llegas a sentir o si tienes ese dolor en el pecho, pues también es buen momento precisamente para saber con quién tienes que hablar, ubicarlo. Acuérdate que es igual que la garganta. Ese dolor se acrecenta cuando estás con la persona con quien tienes ese sentimiento encontrado. Igual, a lo mejor con esto de las situaciones de orgullo, pues la verdad de las cosas es que tú sabes con quién porque te peleaste o hubo una molestia y obviamente no la dijiste, te diste la vuelta y no lo aclaraste. Y entonces es ahí cuando se presenta la oportunidad, lo quieres aclarar, no puedes, lo puedes aclarar, no quieres, y obviamente es cuando nos empezamos a llenar de orgullo. Verás cuando platiques con esa persona, cuando de repente entre un poco de humildad a tu pecho, esos dolores se van a ir quitando, van a ir desapareciendo. El dolor del corazón, porque estamos hablando del pecho, el dolor del corazón tiene que ver con las decepciones. Cuando te decepcionas de alguien, y mira, regularmente creo que este es un sentimiento que casi todos hemos tenido, ¿no? Cuando de repente estás en una relación y esa relación fracasa, hasta tú mismo dices, me dolió el corazón, se me partió el corazón, siento que... Y efectivamente es eso, decepción. Cuando nos decepcionamos sobre todo de alguien y también de algo, porque también te puedes decepcionar de algo, se sienten esas molestias, tienes esas molestias. Y también, ¿sabes una cosa? También hay que decirlo y reconocerlo, ¿no? También hay que reconocer que si te decepcionaste de algo fue porque tú mismo pusiste estándares muy altos hacia esa persona o hacia esa situación. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, bueno, a lo mejor si es una situación sentimental, volverte a aventar al ruedo, ¿sabes? Porque finalmente lo bonito de la vida es el amar, ¿no? El conocer, el involucrarte. Pero no hacer... expectativas muy altas, no poner a nadie demasiado alto que tú, porque ahí es cuando viene la decepción y eso nos genera ese dolorcito en el corazón. La panza, bueno, ¿a quién no le duele de repente la panza, no? Que de repente dices, es que tengo un dolor de estómago que no puedo con ella. Son demasiadas molestias, ¿sabes? Cuando de repente tienes un carácter así como de que fuertecito, bueno, empieza a doler la panza porque de repente las cosas no se hacen como tú quieres, porque de repente quieres tener el control y no te lo dejan, ¿sabes? Y si eso va acompañado de gases, uy, mucho peor, ¿no? Porque de cualquier manera los gases es el no poder expresarlo también, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no siempre hay que tener el control de las cosas, no siempre tienes que estar checando o tomándote muy a pecho las situaciones que pasan por tu vida, y mucho menos en el trabajo, porque si bien es cierto hay enfermedades psicosomáticas que tienen que ver con el sentimiento, con el corazón, también hay enfermedades que tienen que ver precisamente con el trabajo, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? Esas colitis, esas úlceras, esas gastritis, esas agruras, tienen que ver con eso. Si te fijas, cada vez que te dan, es porque hay una situación en el trabajo que no puedes controlar o que no puedes de alguna manera resolver, y eso te llena de enojo. Al llenarte de enojo, pues viene la agrura, y con ella, además, como no lo puedes expresar, porque a lo mejor, claro, efectivamente, si tú te acercas a algún compañero de trabajo y le dices, oye, creo que lo estás haciendo mal, eres un tonto, pues puede pensar efectivamente que hay un choque, puede haber un choque, y ¿qué es lo que haces? Te callas. La verdad es que también para resolver esto es, deja un poquitito el control, ¿no? O sea, finalmente piensa que a lo mejor hay que replantear que esto no se va a resolver en un par de días, sino a lo mejor en un par de semanas. Y entonces escribe cuáles serían las posibles soluciones. Y en una mesa de debate, platícalo con la gente que está involucrada,
para que también tú puedas salir, expresar e irte liberando de esas molestias estomacales. Fíjate que si haces esto, de verdad, el médico te lo va a agradecer porque vas a dejar de tomar ranitidina o omeprazol o lo que sea que receten ahorita. Y obviamente tú vas a tener y vas a mejorar un poquitito la relación en tu trabajo. No sé si sea una enfermedad o padecimiento, pero sí que nos cuesta mucho trabajo y eso es el perder peso. ¿Sabes por qué no perdemos peso? ¿Sabes por qué nos cuesta trabajo perder peso? ¿Sabes por qué nos cuesta trabajo disciplinarnos para hacer algo? Porque no estamos conformes con nosotros mismos. Sí, por increíble que parezca, por de repente muy feliz que digas que seas o que seamos, no estamos conformes. Y obviamente eso nos impide bajar de peso o volvernos esa persona que de alguna manera queremos ser porque creemos que al ser así vamos a ser felices o regularmente aceptados. Es un tema también complicado, ¿por qué? Porque efectivamente hablar de uno mismo es reconocer cosas. Y la verdad de las cosas es que decirte que finalmente no te estás o no estás agradable o no estás satisfecho con lo que tú mismo tienes, pues también es una situación complicada. Y a veces te voy a decir una cosa, a veces nos asumimos y decimos, bueno, pues ya soy así y ya no pude y lo voy a dejar de intentar. No tiene que ver precisamente con el solo conformarse, no se trata de caer en la aceptación, ¿sabes? O sea, no se trata de repente agarrar y decir, bueno, lo intenté, no pude y ya me quedo así. Se trata más bien de vernos y ver todo lo positivo que tenemos, ¿sabes? De repente darte cuenta que efectivamente, pues bueno, pudiese ser que a lo mejor no todo está color de rosa en nuestras vidas, pero que tenemos algo muy parecido a lo que habíamos pensado, ¿no? Y en ese momento, cuando nos empezamos a dar cuenta que efectivamente, pues bueno, lograste un triunfo académico a lo largo de tu vida y qué bueno que también de alguna manera con ese peso o con sigues siendo una persona atractiva o de alguna manera, sabes, te das cuenta que efectivamente hay esa estabilidad financiera, entonces también empieza a llegar esa situación de decir, bueno, entonces me voy a disciplinar, te vas a dar cuenta que sí tienes disciplina y entonces vas a empezar a encontrar esa fuerza precisamente para poder cambiar. Aunque también te voy a decir una cosa, mira, la verdad es que todos quisiéramos ser Barbie Girl o Ken Boy, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que tampoco es así, ¿no? Lo valioso de uno, lo valioso de alguien, de una persona, está en sus sentimientos, ¿no? La verdad es que yo conozco gente, inclusive yo me puedo considerar así, que a lo mejor no tiene el cuerpo que realmente quiere porque piensa que eso lo va a hacer feliz. Pero son personas muy cariñosas, muy amorosas. De repente por ahí también dicen que las mujeres con un poquito de sobrepeso son muy maternales y muy afectivas a la hora de amar. Hay otra afección que de alguna manera casi la mayoría tenemos, que es el dolor de piernas, las rodillas, ¿sabes? Empezamos a somatizar que nos hacemos de demasiadas responsabilidades que estamos cargando, que de repente decimos, es que si yo no lo hago, no sale, o es que tiene que ser a través de mí, porque si no, no se da. Y es ahí cuando empezamos a tener esos dolores de piernas. De repente puedes decir, bueno, también es que saliste y caminaste, y caminaste, y caminaste, y obviamente llegaste a tu casa en la noche con cansancio en las piernas. Sí, pero acuérdate que las piernas están diseñadas para caminar, ¿eh? O sea, la verdad de las cosas es que tampoco las estás forzando. El hecho es que cuando somatizas esas responsabilidades que tú tomas, empiezan esas afecciones en las piernas. La verdad es que una manera también de poder quitarte ese dolor es pensar efectivamente cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar para finalmente no
tampoco forzarte, porque el pensar, el hacerte de esas responsabilidades te va haciendo más pesado. La verdad de las cosas es que hemos hablado mucho también del alma, y el alma también se carga. El alma, a ver, no es que engorde, pero también se va cargando, ¿sabes? De esa energía que se va reflejando precisamente en las piernas. Y obviamente, pues bueno, también esto tiene que ver con todas esas cosas que tampoco quieres soltar, ¿sabes? O sea, de alguna manera también es, no lo quiero hacer o lo tengo que seguir haciendo. Si te fijas, estas afecciones no solamente es en la gente joven, sino también en la gente grande, y no por edad, sino porque de repente son esos papás que dicen, ay, mi hijo o mi hija, no lo puedo soltar, le tengo que seguir ayudando, las abuelitas que siguen ayudando. A ver, eso no está mal, ¿sabes? Ni lo estoy juzgando ni criticando. Lo que quiero decir es que son demasiadas responsabilidades. Esa abuelita que ya está cuidando a sus nietos, a ver, también es una manera de comunicarnos. En México, parece ser que México es el lugar donde más abuelitas cuidan a sus nietos. Y eso es padre, porque también es donde se pasa información, sobre todo cuando hay brujitas en casa, ¿no? Ya sabes, la abuelita se lo dice a la hija a la otra hija, o sea, ahí va pasando, ¿no? Pero también hay que pensar en eso, en que puede ser una responsabilidad bastante grande, y por eso existen los dolores de piernas. Hay un dolor también bien chistoso, que este tiene que ver con miedo, y es el dolor de pies. Eso quiere decir que tú estás temeroso del camino que estás pisando, y eso es algo que solamente tiene que ver contigo. Cuando de repente descubres que te duelen los pies, es porque finalmente puede ser que se avecine un nuevo trabajo, tu cuerpo lo puede sentir, tú lo puedes intuir, puede ser que se avecine un trabajo. Entonces el dolor de pies es cuando empezamos a somatizar ese miedo de seguir avanzando. Si bien el dolor de piernas tiene mucho que ver precisamente con toda esa carga que tenemos, que llevamos, con todas esas responsabilidades, pues el dolor de pie tiene que ver precisamente con eso, con el andar, ¿no? Las piernas nos sostienen, pero los pies nos impulsan para caminar. Y obviamente es ahí cuando de repente tenemos miedo de parar, cuando de repente tenemos miedo de frenar, cuando de repente, inclusive a lo mejor tiene que ver un poquito con la depresión, ¿sabes? Porque es así como ay, ya no quiero, ya no puedo, ya es demasiado. Y la verdad es que estas dos enfermedades somatizadas es exactamente eso, ¿no? El que de repente nos hemos cargado o hemos cargado a nuestra alma de demasiadas responsabilidades. Y pudiera ser, fíjate qué chistoso, pudiera ser que venimos también cargando basura, mucha basura. Sentimientos que de alguna manera ya no nos sirven, que, bueno, más bien no son sentimientos, más bien son resentimientos que no nos sirven, que no nos dejan avanzar. La verdad es que responsabilidades, pensamientos, ¿sabes? Basura energética que de alguna manera hay que localizar. Sí, yo sé que de repente me puedes decir, ay Gerardo, suena demasiado fácil, pero la verdad es que no es tan sencillo. Efectivamente, no es tan sencillo. Pero de alguna manera, como te lo dije al principio, lo que hay que hacer es sentarte, respirar, meditar, realmente empezarte a conectar contigo, escuchar cada parte de tu cuerpo, darte cuenta efectivamente qué es lo que estás haciendo. No solamente con tu cuerpo, porque bueno, finalmente tiene que ver con salud, ¿no? Pero ¿qué es lo que estás haciendo con tu alma, con tu cuerpo etérico, ¿no? ¿Por qué le está afectando? Así es que bueno, si de repente siento una molestia en la garganta, porque esa molestia no es constante, sino me pasa de vez en cuando con alguien, bueno, pues hablar con esa persona, buscar las palabras adecuadas. Si de repente tengo ese dolor en el pecho, bueno, saber por qué estoy lleno de orgullo o por qué me ha estado costando trabajo. Desilusiones, perdonar, ¿no? O sea, finalmente dolor en las piernas, checar qué es lo que de alguna manera
me sigue sirviendo, me sigue funcionando o qué sentimiento no me está ya ayudando, para que de alguna manera puedas aligerar esa carga y no sentir esa enfermedad que estás somatizando y que cuando la identifiques seguramente vas a decir, sí, sí es cierto, la estaba somatizando. Espero que este tema sea de tu agrado. De verdad, déjame comentarios aquí abajo, ya sabes en dónde. Activa la campana de notificaciones para que sigas recibiendo contenido que vamos generando día con día. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos muy pronto. Soy Gerardo Teller. Hasta la próxima.